¿Estás de vacaciones en Capilla del Monte y no sabes qué llevarle de regalo a tus viejos, tu vieja, tu señora o señoro? Tenemos la solución. Yerbalien es una yerba mate elaborada con palo compuesta con hierbas serranas libre de gluten. Es la mejor opción para quedar como un duque o un duqueso frente a los que más querés. Yerbalien, probala, te va a encantar. Muy buenas noches, ¿cómo están? Episodio número 18 del Método, a cargo de Rafael Jiménez y Celeste Paternal, la producción general. En el episodio de hoy vamos a charlar un poco sobre la gestión actual de Javier Milei en la Argentina, quien está desde el 10 de diciembre del 2023 a cargo del Ejecutivo. Y no sé si es la palabra balance, pero por lo menos vamos a intentar caracterizar un poco este proceso de año y medio de Milei en el gobierno, de sus principales datos, si es que podemos hablar ahora de resultados, de su programa económico, su programa político y su forma de relacionarse en el plano internacional. Para ello voy a presentar a mis invitados, que son gente muy, muy formada, y es un placer que estén en el Método: el señor Toto Yurkiewicz, el señor Mariano Iscaro y Alan Rebotaro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Che, muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por participar. Me encanta que al Método venga gente que tiene una visión crítica de las cosas, que analiza, que hace un análisis de manera concienzuda, y eso es lo interesante, y por eso quería iniciar esta charla, esta tertulia. Quería empezar con la cuestión política. Quiero preguntarle al señor Yurkiewicz, ¿cómo es la gestión política de Javier Milei? ¿Me podés hacer una caracterización general de estos 2 últimos años? Sí, primero, Rafa, quisiera partir de una idea fundamental, ¿no? La agenda política es la agenda de la derecha concentrada, tanto argentina como internacional. Y en este sentido hay que entender que los primeros 50 millonarios de Argentina acumulan una riqueza superior a las reservas del Banco Central. Solo Bulgeroni, Galperín y Paolo Roca concentran 1/3 de esta riqueza. Con lo cual hay una riqueza muy concentrada en la Argentina, y entender el proceso de Milei fuera de este contexto sería un error, porque de alguna manera es una continuidad de lo que intentó el proceso del macrismo entre el 2015 y el 2019. Otros grupos concentrados, podemos pensar en Hugo Sigman del grupo Insud, en Eskenazi, en Pérez Compán, Roemer, la familia Wertheim, Eduardo Ernequian, solo por decir algunos, ¿no? Pagani de Arcor, de Narváez, la familia Fortabat, y no olvidemos a Elstein y Mindlin, socios de Macri, y en este caso también socios políticos de alguna manera de Javier Milei. Por otro lado, tenemos el 1% de los propietarios concentrando el 34% de las tierras productivas del país, con lo cual de alguna manera también es la agenda de los grandes terratenientes del país, y ahí entendemos, siempre con un proyecto más unitario que federal, todos estos grupos económicos, y ahí entendemos también tensiones que comienzan a darse en el plano político entre Javier Milei y las provincias, y especialmente con los gobernadores, como tenemos la expresión más clara lo que sucedió en el Senado hace pocos días. Finalmente podemos pensar en este marco que la Argentina destaca en la región por el nivel de la organización de los grandes empresarios, ¿no? Tenemos la Sociedad Rural Argentina, la UIA, las cámaras patronales de todo tipo, y por otro lado múltiples fundaciones que actúan como think tanks de todas estas expresiones, como por ejemplo la Fundación Pensar, vinculada a Cambiemos, la Fundación Libertad, que promueve las ideas de los libertarios, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, el FIEL, la Fundación Mediterránea, de la cual emergió Domingo Cavallo, que aparece como el precursor de todas estas políticas que estamos viendo en estos días. De esta manera, todos estos grandes empresarios suelen hacer lobby y suelen posicionar a distintos candidatos de cara al poder, y en este contexto, ayudados por los grandes medios de comunicación, especialmente Clarín y La Nación, se fue posicionando Javier Milei como un outsider de la política, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los objetivos o la agenda de estos grandes grupos concentrados? Por un lado, la reforma laboral, por otro lado, la reforma impositiva, la reforma previsional, la desregulación de todas las barreras que permiten acumular capital, esta también es la agenda de los grandes capitales internacionales, y finalmente la reforma penal a fines de criminalizar la protesta social y sobre todo apretar sobre la delincuencia en menores de edad, que es una de las grandes pretensiones de la derecha. Y por otro lado, todo esto en el marco de una batalla cultural contra el progresismo tanto a nivel mundial como a nivel argentino, llevando al Estado una mínima expresión que garantice los derechos y las prácticas de acumulación de todos estos grupos económicos. En ese contexto aparece Milei, como les decía, un personaje mesiánico, outsider de la política, que se posiciona a través de los medios y que
llega al poder, quizás, si bien a expensas de los grupos económicos, quizás también con ciertos recelos por parte de estos grupos económicos en algunas de sus prácticas políticas. Como principales medidas y líneas políticas, desde un principio aparece la reducción del gasto público como objetivo central y el déficit cero, con sus políticas de motosierra y licuadora, la liberalización del mercado, apelando a la apertura comercial, la eliminación de barreras a la inversión extranjera y flexibilización laboral, la lucha contra la inflación, generando un cuadro recesivo inédito en las últimas décadas en Argentina, lo cual da lugar a la emergencia de una conflictividad social creciente y que una de las preguntas es entender si va a ser suficiente como para hacer tambalear al gobierno de Milei o si hoy este gobierno, que cuenta con una gran base de adhesión entre los jóvenes, varones, menores de 40 años, va a poder hacer pie en estas próximas elecciones y de ahí en adelante. Ahora, en términos de rosca o en términos de política específicamente, entendemos que aparecen ciertos personajes como Milei, Karina Milei, y en un principio Pose, que pasa inadvertido, y pasa inadvertido que se disuelve el Ministerio del Interior y que todo el poder de hacer política con los gobernadores queda en manos del jefe de gabinete, Francos, que viene del peronismo, ¿no? Viene incluso de la gestión de Alberto Fernández. En ese contexto también aparecen los Menem, ¿no? Como actores fundamentales, tanto Lule Menem como Martín Menem, uno manejando el Senado y el otro la Cámara de Diputados, y aparece Santiago Caputo, quien hoy está disputando el poder de negociación con los gobernadores con los Menem, ¿no? Los Menem con una idea de generar poder propio y un sello político a nivel provincial, y en cambio Santiago Caputo más proclive a participar en el marco de las estructuras políticas formales que ya se vienen desarrollando en todas las provincias del país. En esta pulseada, aparentemente los Menem, que son, digamos, mentores políticos de Karina o que están asociados a Karina Milei, vienen ganándole la pulseada a Santiago Caputo, y de alguna manera esto posiciona en pie de guerra a los gobernadores, quien ven su poder comprometido a nivel provincial ante el avance del sello de La Libertad Avanza con peso propio en el marco de las elecciones provinciales. Podemos pensar como este nudo dentro de la rosca política como un elemento fundamental a pensar en el presente. Por otro lado, ¿quiénes aparecen? Caputo y Sturzenegger, ¿no? Dos personajes que vienen del macrismo y que vienen a llevar adelante toda esta agenda de desregulaciones, impuesta por la derecha tanto internacional como nacional. Y un poco más abajo aparecen Petovelo como un personaje que busca someter a los movimientos sociales y cortando todo flujo de recursos hacia los movimientos sociales. Y aparece también Patricia Bullrich como el brazo ejecutor de la política represiva del Estado ante la consabida emergencia de conflictividad social que van a traer aparejadas la toma de todas estas medidas. Entonces, hoy, y redondeando un poco estas ideas, llegamos a un momento en el cual este personaje hay que ver cuál es el límite en su peso propio y cuál es el límite que acepta el establishment que este personaje pueda tener en términos políticos de acá al futuro próximo. Y también si Milei va a doblegar las instituciones democráticas, como de alguna manera ya se viene avisorando que lo está haciendo, o si se va a mantener en el plano de una democracia tradicional. Algunas preguntas que podemos dejar en el tintero para darle lugar a Mariano es si Milei construyó poder propio y si construyó un partido político que rompa con el bipartidismo o es una expresión renovada del conservadurismo argentino en el marco de un bipartidismo entre peronismo y conservadurismo que atraviesa los últimos 80 años de nuestra historia. Por otro lado, ¿qué poder de movilización tiene y qué participación tendrá en los próximos 2 años el campo popular? ¿Quiénes son o serán los líderes de la oposición política a Milei en este contexto? Si existe una agenda propia de Milei o la agenda va a seguir siendo manejada por el poder real en función de estos intereses que mencionábamos al principio. Y por otro lado, ¿cómo será la respuesta del Congreso y de los gobernadores durante la segunda etapa del gobierno de Milei? Porque hoy todos muestran los dientes y buscan marcar la cancha en términos políticos al presidente, pero quizás pasadas las elecciones y dirimida la suerte de La Libertad Avanza a nivel provincial, vuelvan a sentarse a negociar, y ahí la coparticipación aparece como el elemento clave, ¿no? y la repartición de ciertos impuestos que recauda Nación, y que hoy en un marco de detenimiento total de políticas públicas sectoriales en las provincias, como por ejemplo la obra pública como punta de lanza de este proceso, hace que los gobernadores se pongan en una situación de alerta
y que busquen marcarle la cancha en términos políticos al gobierno. Dicen que podría Francos dejar el gabinete, la jefatura y asumirla Lule Menem, cosa que no creo. Aparentemente todo va a seguir, probablemente Pose quede cada vez más excluido de la toma de decisiones, Pose no, Santiago Caputo. Y bueno, es prematuro avisorar qué va a suceder en las elecciones. Creo que el panorama está abierto y en Argentina todo es difuso más allá de 2 o 3 meses. Pero lo cierto es que todo esto está enmarcado, como les decía en un principio, en esta agenda global y local de las élites dominantes por buscar torcer hacia su favor, digamos, la repartición de la gran torta del ingreso, que en algún momento pudo haber sido un poco más equitativa con los cuestionamientos que le podemos hacer a modelos anteriores, pero que hoy buscan inclinarla más que nunca a su favor. 2 millones de cosas para decir, pero yo te escuchaba, me estaba acordando que cuando Milei va en la segunda vuelta, va con Patricia Bullrich en la segunda vuelta, si mal no recuerdo, negocia con Macri, Pato Claro. Bullrich se corre y él va como candidato que termina ganando, mientras que Sergio Massa, bueno, nada, termina pasando lo que termina pasando. Y la última pregunta que hace para mí también es interesante. ¿Milei tiene agenda propia, está creando un partido político o es solo una expresión política de algo que va a pasar y va a trascender? Y lo que yo también me pregunto es, año y medio de gestión, la oposición política está disuelta, el efecto de Cristina procesada, si tiene algo, o sea, si genera algo, si genera algún tipo de efecto político, ¿no? Esta cuestión. Porque vos señalaste toda esta relación que se va tejiendo hacia adentro, incluso las disputas que aparecen ahora, los chispazos que aparecen con la vicepresidenta Villarruel y demás. Pero yo me preguntaba, bueno, digo, perfecto, ¿y qué pasa con Cristina, que es un símbolo político y ciertamente acumula un porcentaje de votos también a Sí, la hora de pensar las elecciones ahora en octubre, que ya falta muy poco, porque en provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, como sabemos todos, la provincia de Buenos Aires marca el ritmo y la suerte de todos los gobiernos de turno, y la suerte que tengan las elecciones de la provincia de Buenos Aires va a ser clave para el futuro de la Libertad Avanza como sello político que pueda consolidarse. Es decir, va a haber que evaluar. A ver, Milei va a salir a decir que ganó porque va a ganar más bancas que las que tiene, la Libertad Avanza, pero hay que analizar el conglomerado de radicales pro y mileísmo versus el peronismo tanto tradicional como el kirchnerismo. Creo que en ese sentido la proscripción de Cristina de estas elecciones es algo que desea el poder concentrado, porque es algo que quizás facilite este triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires. Pero de todas maneras hay que entender que Milei interpela a la centroizquierda, a la izquierda y la socialdemocracia, al peronismo, en tanto los ubica como conglomerados ideológicos que deben repensar su propia actuación, imaginar una nueva narrativa y una nueva política que puedan generar interés en la sociedad, ¿no? Porque evidentemente la fortaleza de Milei radica en la debilidad que adquieren estas expresiones políticas a partir del gobierno de Alberto Fernández y de lo que va a hablar próximamente Mariano, que es la gran inestabilidad económica generada en los últimos 2 años y sobre todo en el periodo de Massa como ministro de Economía. Pero bueno, habrá que observar atentamente. Bien, buenísimo. Ya vamos a retomar este punto. Y ahora yo le quiero preguntar al Piojo, varias cosas le quiero preguntar. ¿Cómo andas, Piojo? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, che, contame. ¿Qué nos dejó Alberto, el gobierno de Alberto? Justamente reenganchándonos con lo que dice el Piojo. ¿Qué nos deja Alberto? En Bien. términos económicos, en la macro. Bueno, estuve pensando, punteando antes de arrancar este espacio, que había esto que un poco nos dice Toto de la expresión de Milei en términos políticos, no es más ni menos que el resultado de un gobierno que no dio respuestas, ¿no? O sea, que es ese gobierno de Alberto Fernández, que directamente, si lo pensamos luego de julio del 2022, momento en el que renuncia Guzmán, y que se hace cargo del Ministerio de Economía y prácticamente de la presidencia Massa, es un gobierno que está en retirada 1 año y medio antes de que termine su mandato, ¿no? Y significa un desangre no solo económico, sino un desangre político para esa fuerza, para ese campo popular que había llegado al gobierno para sacar a Macri en 2019 y que
con esperanza, ¿no? Y que había logrado un conglomerado de fuerzas capaz de sacar a Macri. No fue fácil. Pensá que Macri se va a ganar con un 40% de votos, ¿no? No es que se va, a pesar del desastre que significó el gobierno de Macri, en términos económicos, se va con un 40% de apoyo, que no es poco en este escenario, ¿no? Un poco, ¿por qué llega Milei al gobierno? Bueno, porque lo que entiendo yo que ocurre ahí es que hay que analizar el gobierno de Alberto Fernández en momentos. Los primeros 2 años del gobierno de Alberto Fernández son años signados por la pandemia, ¿sí? 2020, 2021, momentos en donde el Estado, ante esa situación de encierro, ¿sí?, y de paralización de ciertos sectores de la economía, tiene que salir a emitir y a sostener desde la política social un conjunto de sectores de la economía que están, digamos, muy afectados por la situación de la pandemia. Por lo tanto, esos 2 primeros años son los años en donde Alberto Fernández todavía sostiene parte de su capital político. En julio de 2022, ya una vez salidos de la pandemia, ahí hay una crisis de deuda que se lleva puesto al ministro de Economía, que en ese momento era Guzmán, y que ahí pende de un hilo el gobierno de Alberto Fernández. De hecho, los mismos funcionarios del gobierno de Alberto Fernández dicen que estuvo a punto de, digamos, ¿no?, estuvieron a horas del helicóptero, ¿no? Lo dicen los propios funcionarios. Bueno, ahí agarra la batuta Massa como ministro de Economía, sostiene el gobierno ese año y medio, le pone el cuerpo a sostener el gobierno un año y medio, con un desgaste enorme para su figura política, y después termina siendo el candidato que llevan a intentar ganar las elecciones. O sea, que el ministro de Economía, que toma medidas económicas diariamente y que está en la picota continuamente, tenga que ser tu candidato a presidente, la verdad que pone, digamos, es un esquema muy débil para presentarse unas elecciones durante 2023, ¿sí? Sobre todo en un momento en donde, si uno piensa el ciclo largo que de una economía estancada argentina desde por lo menos 2011 en adelante, en donde no se crea empleo privado nuevo, ¿sí?, en donde ya tenés índices de inflación sostenidos en torno al 20-30% todos los años, ¿sí? Y el último año, el 2023 de Alberto Fernández, es un año en donde esos índices de inflación directamente se disparan. Piensen que 2023 termina con un índice de inflación del 211%, ¿sí?, con meses sostenidos, todo el último tramo previo a la campaña, durante que se desarrolla la campaña electoral, con índices de inflación en torno al 10% mensual, 10-12% mensual, ¿sí? Ante la imposibilidad de crear empleo privado y de sostener la actividad económica, una actividad económica que luego a la postre los datos dan que ese año 2023 la economía cae 1.6% el PBI, ¿sí? ¿Cómo sostiene el gobierno un escenario electoral? Lo sostiene en base a lo que se llamó Plan Platita, ¿no? Básicamente, no sostener desde la producción de nuevos bienes la economía, sino desde el consumo, inflando el consumo, poniéndole plata en la mano a la gente, ¿sí? Ese Plan Platita es de corta duración, porque básicamente es insostenible en largo plazo, genera condiciones para estimular la inflación que ya venía galopando, y llega a un escenario, no se puede pensar un escenario peor para llegar a un desenlace electoral de balotaje, como fue en 2023. Por lo tanto, en todo ese escenario gana lugar un outsider de la política, como bien decía Gonzalo, ¿no? O sea, todos pensábamos, situémonos un año y medio atrás, pensábamos que la salida probablemente fuera de derecha, pero pensábamos en un escenario de salida por derecha más parecido a Larreta, más parecido a una Bullrich no tan desencajada, ¿no? Y termina siendo el peor de los escenarios, que es unos tipos que viene de ser panelista en los medios de comunicación y que viene con un discurso totalmente disruptivo. Bueno, ese escenario desemboca de la peor manera, con un cambio de gobierno en 2023, que en términos económicos me gustaría hacer un punteo de qué significa el gobierno de Milei. O sea, cuáles son los pilares del gobierno de Milei. Y ahí habría que ver 2 momentos, por lo menos 2 grandes momentos. Primer momento, asume Milei, pone a Toto Caputo como ministro de Economía, sabido vínculo con el gobierno de Macri, y ahí hay un primer momento de una fuerte devaluación, ¿sí? Pensemos que en diciembre de 2023 pasamos de un dólar a 390 a 800, ¿sí? Es una devaluación terrible, en muy corto plazo.
que desemboca en los 4 primeros meses del gobierno de Milei, en donde la inflación se sostiene. Tenía acá los datos en 25% durante diciembre del 2023, luego 20%, 13%, 11%. O sea, en 5 meses tenés 80% de inflación acumulada. ¿Sí? Prácticamente sin ajustes salariales que compensen eso. O sea, es una devaluación muy fuerte sin compensación del otro lado. Por lo tanto, eso directamente va a caída del ingreso de la masa de trabajadores formalizados y los no formalizados. Por lo tanto, una caída de actividad económica feroz en el primer tramo del gobierno de Milei. En ese momento, junto con la devaluación, un impulso de 2 políticas que asignan el primer tramo del gobierno de Milei, que son, por un lado, la ley bases, ¿sí?, que trae un conjunto de regulaciones de la economía y trae esta idea de la llegada de nuevos capitales a través de la creación de lo que se llamó RIGI, ¿sí?, que es un régimen particular de inversiones, que a la postre, digamos, 1 año y medio después, vemos que no trajo grandes resultados. ¿No? Hoy no vemos esa llegada masiva de capital, no ocurrió. ¿Sí? O sea, no se puede pensar en un esquema de inversiones más favorable para la llegada de capital transnacional y local, ¿sí? Porque en términos impositivos es básicamente inexistente la capacidad del Estado de cobrar impuestos de ahí, de ese tipo de inversiones. Por lo tanto, el RIGI termina siendo algo que se enuncia, pero que en términos concretos no trae nuevos dólares a la economía, no trae inversión de capitales. Y el blanqueo de capitales, con un esquema muy favorable para ese blanqueo, que sostiene los primeros 6 meses del 2024. ¿Sí? Que refuerzan las reservas del Banco Central y con eso sostienen un segundo momento del gobierno de Milei, que tiene que ver con el dólar planchado. ¿Sí? Con el dólar en torno a los 1.000 pesos. ¿Y cómo se sostiene el esquema del dólar a los 1.000 pesos? Básicamente con la política del crawling peg, que es una remembranza de la tablita de Martínez de Oz, ¿no? Básicamente, anunciar cuál va a ser el porcentaje de devaluación del dólar oficial y sostener tasas positivas de intereses de los títulos públicos por arriba de esa tasa de devaluación que va a tener el dólar. Por lo tanto, es una ganancia asegurada en dólares. ¿Sí? Esa ganancia asegurada en dólares genera condiciones para que entren capitales y para que capitales propios del país inviertan en el sector financiero, ¿sí?, de corto plazo, porque es un sector financiero que no digamos, ancla la inversión en capital concreto, sino que básicamente sostiene la inversión en títulos públicos, ¿sí?, y en acciones de determinadas empresas que crecen mucho durante 2024. Y ese esquema, digamos, todo ese momento del gobierno de Milei hay que pensarlo en términos de lo resumiría en 2 palabras. Motosierra, por un lado, en términos de disminuir el gasto público y el déficit fiscal, y por otro lado, asegurar una ganancia a este sector financiero a partir del crawling peg y de la bicicleta financiera. Hay un cimbronazo que ocurre hace relativamente poco, previo al acuerdo con el FMI, que tiene que ver con un momento en donde una cierta cantidad de semanas en donde hay una devaluación fuerte del peso y eso pone en riesgo la bicicleta financiera y sale prontamente, sin pasar por el Congreso, con Milei a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, que es un préstamo eminentemente político, el que otorga el Fondo Monetario Internacional, y ahí lo vinculo con estos intereses de los que hablaba Gonzalo, ¿no? No solamente hay intereses del gran capital concentrado en Argentina, sino del capital concentrado en el resto del mundo, que apuestan a este gobierno de Milei y a lo que plantea en términos políticos, y que sostienen el otorgamiento de un crédito al gobierno de Milei para fortalecer reservas y sostener en el tiempo el esquema de bicicleta financiera. Ahora, pensando en el mediano plazo, ¿qué consecuencias estamos viendo en este año y medio de gobierno? En concreto, básicamente una caída del salario sostenida, porque después de esa devaluación no compensada, hubo paritarias siempre a la baja, o sea, siempre por debajo de los índices inflacionarios. De hecho, hoy el Ministerio de Trabajo no firma paritarias que estén ni siquiera igualadas con la inflación, por lo tanto es una sangría permanente del salario de todos los trabajadores registrados, ¿sí?, que negocian paritarias. Un proceso de encarecimiento de la economía en dólares,
¿sí? O sea, tuvimos, si bien, digamos, el único mérito, si pudiéramos considerarlo un mérito en el gobierno de Milei, es controlar la inflación en pesos. Cuando uno ve el otro numeral, que es la inflación en dólares, lo que ve es que la economía se fue encareciendo al tener el dólar planchado con niveles de inflación. Pensemos que el año pasado la inflación fue del 117% y apenas la devaluación fue del 20%. Por lo tanto, tuviste más de un 80% de atraso cambiario acumulado, más lo que tenemos ahora en 2025. Por lo tanto, estás caro en dólares y eso supone afectar no solo intereses de la clase trabajadora, sino que lo que se está viendo ahora, y eso creo que yo es un punto de quiebre de este modelo económico, que es que ya estás afectando capitales. No solo estás tocando los intereses de la clase trabajadora, que ya lo estuviste haciendo desde el comienzo del gobierno, sino que ahora hay directamente capitales que están perdiendo plata. No todos los sectores están perdiendo plata, ¿eh? Obvio, en cada modelo económico siempre hay ganadores y perdedores. Pero ahora hay sectores vinculados al aparato industrial que ante la caída de la demanda y a la imposibilidad de una salida exportadora están empezando a perder plata. Entonces yo creo que ahí es un punto débil del gobierno, ¿no? Porque vos estás tocando la rentabilidad empresarial, ¿sí? Y hay algunos datos interesantes. En los últimos días salieron informes sobre la salida de capital. O sea, si recordemos, el RIGI aparecía como este esquema de llegada de capital. Bueno, ahora lo que está ocurriendo es un esquema de salida de capitales del país, ¿sí? Y ese respaldo que tiene el gobierno en términos de reservas en el Banco Central no pudo, algo que había acordado con el Fondo Monetario Internacional es que las reservas tenían que sostenerse a partir de la compra de dólares genuinos por parte del gobierno, ¿no? Que no está haciendo el gobierno. Por lo tanto, esas reservas, en la medida en que tengan que ser utilizadas para el pago de intereses y se vayan por la vía del turismo en el exterior y se vayan por la vía de las importaciones, esas reservas no tienen forma de ser restituidas, ¿sí? Por lo tanto, eso está en un momento clave del gobierno en términos de una elección que se aproxima en dos momentos, una elección primero en provincia de Buenos Aires para septiembre y una en octubre de carácter nacional, y en ese esquema una debilidad del modelo económico que no puede generar dólares genuinos a partir de la exportación, ¿sí? Y que ha sostenido el esquema del dólar planchado y de la bicicleta financiera en base a un endeudamiento externo. Por lo tanto, ahí tenés un esquema muy endeble, a mi entender, ¿sí? Y para terminar, y un poco pasar también al resto de los compañeros la palabra y dejar algunos interrogantes, me parece que el esquema económico se sostiene en bases muy endebles, ¿sí? Y creo que acá el gran problema, algo que planteó Alfredo Zayat en una nota del año pasado, ¿sí? Que tenía que ver con esto de en Argentina cómo se rompen los ciclos económicos, ¿sí? Los ciclos económicos y políticos. ¿Por qué lado se rompen? ¿Se rompen por el lado del malestar social? ¿Se rompen por el lado de la calle, por el lado de la conflictividad en la calle? ¿O se rompen desde otro lado? Y yo creo que lo que está pasando ahora es un esquema que vamos a entender. No creo que la conflictividad sea mucho más de la que tenemos ahora, y creo que se va a romper por el lado económico, ¿sí? O sea, la falta de dólares, la inconsistencia del modelo económico que plantea Milei va a hacer que, digo, no tengo la bola de cristal para adivinar cuándo eso ocurra, puede ocurrir antes de las elecciones, y en eso sería una tragedia para las aspiraciones de la Libertad Avanza, o podría suceder después, pero el esquema económico no se sostiene ni siquiera en el mediano plazo, porque no hay dólares genuinos para sostener el esquema económico. Por lo tanto, creo que tenemos que estar pensando en una ruptura que va a venir por el plano económico, ¿sí? Bueno, es un poco algunas reflexiones que fui pensando para el encuentro. Maravilloso. Vos sabés que yo te escuchaba y también pensaba, me gustaría preguntarte, pero bueno, nada, estamos con el tiempo ahí. Es el tema de los servicios públicos, porque el valor del petróleo y demás cosas fue subiendo, mientras que los salarios iban subiendo un 1%, un 2%, un 3%, o sea, el proceso. Y también esta cosa del, si hablamos de atraso cambiario, tenemos que tener un dólar mucho más alto. ¿A cuánto tendría que estar el dólar? Pensando esto que vos mencionabas. Claro, o sea, hay dos cosas. Cuando decíamos quiénes ganaron y quiénes perdieron, un sector que claramente ganó es el sector energético, porque piensan que esa desregulación supuso
que todos los combustibles en Argentina pasen a pagarse, digamos. Antes teníamos el esquema del barril criollo, ¿sí? Y de un consumo de combustibles para el mercado nacional que estaba regulado por parte del Estado. La regulación fue en un sentido de sacar ese barril criollo, pero por otro lado supuso asegurarle precio en dólares a las petroleras. Por lo tanto, vos tenés ahora mensualmente ajustes del precio de los combustibles en función de asegurarle un precio en dólares a las petroleras. Por lo tanto, duermen sin frazada las petroleras, ¿sí? Ahí tenés un sector claramente ganador. Los que están invirtiendo en vaca muerta claramente son ganadores de este esquema que plantea Milei, ¿no? El sector financiero es un ganador del esquema que plantea Milei. El que está claramente en desventaja en este nuevo esquema económico que plantea el último año y medio son los sectores productivos, la producción de bienes en la economía nacional, ¿sí? Ahí estás muy complicado. Y respecto a esto último que vos planteás, de cuánto tendría que estar el dólar, o sea, ahí tenés la cuenta entre base monetaria y reservas en el Banco Central, que no es algo que uno puede hacer esquemáticamente, ¿no? Pero si hoy, la pregunta del millón es, ¿qué pasa si esos pesos que hoy están dando vuelta en la bicicleta, ni siquiera la totalidad, una parte significativa de esos pesos desarma las posiciones y va a correr contra el dólar? Algo que Goldman Sachs sacó un informe la semana pasada, esto diciéndole a sus inversores que directamente desarmen posiciones para el esquema de las elecciones. Por lo tanto, estás en una situación en donde si parte de esos pesos que hoy están en los bonos se dan vuelta y operan contra un dólar libre, entre comillas, no tenés cómo respaldarlo en términos de reserva del Banco Central, ¿sí? Y podrías tener un salto cambiario enorme, que desarme el único baluarte que el gobierno sostiene hasta el día de hoy, que es la baja de la inflación. Una baja de inflación en torno al 2% mensual, más o menos, ¿sí? Pero para mí es un esquema muy endeble. Puede tener, de nuevo, los tiempos políticos no siempre coinciden con los tiempos económicos del país, ¿sí? Puede incluso que sostengan el esquema económico como puedan, ocurran las elecciones, incluso que ganen las elecciones, pero que el esquema económico se lo lleve puesto finalizar las elecciones. ¿Se entiende? O sea, pueden incluso tener una victoria política que luego no se respalda en términos económicos. ¿De acuerdo? Yo descreo de esos esquemas que si controlan la cuestión política, necesariamente la cuestión económica se acomoda, que era lo que están jugando, ¿no? Están jugando octubre pensando que si se acomoda la cuestión política y ganan muchos un esquema de Congreso más amigable, la cuestión económica se acomoda sola. Yo descreo Perdón, una cuestión a tener en cuenta es ver en términos políticos estos sectores productivos que hoy están perdiendo, pero que ideológicamente están alineados con los intereses de Milei, hasta dónde van a aguantar o hasta dónde van a dar gobernabilidad al presidente. Puedo decir, caso más claro, el aumento de las retenciones que se dio en las últimas semanas al sector agrícola ganadero, ¿no? Es como que entran en una contradicción ideológica entre sus propios intereses, pero es como todo aquel que le iba bien con Alberto, pero igual vota en contra del peronismo, porque su ideología no puede avalar un gobierno peronista. Pero bueno, me parece que esa es algo a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de contención que pueden dar estos sectores productivos mientras estén perdiendo dinero? Sí, necesitan seguir sosteniendo la construcción de un relato en donde hay que seguir demonizando parte del progresismo, eso que mencionaste al principio, para... Totalmente. Miren que nosotros estamos hace 1 año y medio recién, estos tipos estuvieron 40 años gobernando, construyendo ese relato para sostenerlo. Señor Rebotaro, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, Rafael, buenas noches, gracias en primer lugar por la invitación, un gusto estar con Gonzalo y con Mariano y con vos, obviamente, en esta conversación. Son crack todos, ¿viste? La tienen atada. Che, escuchame una cosa, ahora hablame vos de esto, hablame de la rosca internacional. ¿Qué está haciendo el gobierno de Milei? ¿Cómo está jugando? Me estaba acordando que había ido, que fue a hablar con Zelensky, le dio un coso, como un candelabro. Me acuerdo al principio, cuando arrancaba todo esto, el candelabro de la luz, después Trump fue y lo puteó. ¿Me contás un poco qué onda? ¿Cómo es esto? Y a ver, la política exterior desde el inicio del gobierno de Milei obviamente no escapa a las contradicciones
y a las particularidades que han comentado Gonzalo y Mariano desde el punto de vista político y económico, sino que en este cuadro de política exterior también tenemos singularidades, porque es cierto que el camino que se ha trazado desde el gobierno nacional en materia de política exterior difiere mucho de los lineamientos de política exterior que tenía el gobierno de Alberto Fernández. En este sentido, los lazos de política exterior de la Argentina como consecuencia del inicio del gobierno de Milei son netamente políticos y no son ni económicos ni comerciales. Están guiados por la política y él incluso lo ha definido antes de ser elegido presidente, que iba a estrechar lazos con Estados Unidos y con Israel, sobre todas las cosas. Esos son los socios geopolíticos de la Argentina. Nosotros que somos geógrafos, cuando miramos el mapa, bueno, queda un poco raro ese alineamiento geopolítico. Pero claro, el mundo en el cual Milei accede como presidente de la Argentina es un mundo que está asignado por una lucha entre Estados Unidos y China por la hegemonía mundial. En Europa, en el momento en que sube Milei, se encontraba en pleno desarrollo, y hoy también, pero estaba la guerra entre Ucrania y Rusia, de una manera muy, muy álgida, porque no solamente estaba sostenida por los países europeos, sino también por el gobierno de Biden. Cuando Trump asume la presidencia de Estados Unidos, esa disposición de Estados Unidos o ese apoyo, ese alineamiento se pone en cuestión y deja un poco a los europeos solos. Incluso pactando tal vez por atrás con Putin, digamos. Que eso lo sabremos en algunos años, cómo se dio todo este proceso, pero quiero decir que Trump rompe ese alineamiento que tenía Estados Unidos con Ucrania, que venía llevando adelante Biden. Y eso también deja un poco a Milei en offside. Y con respecto a Israel también tiene características netamente políticas, porque cuando uno ve el intercambio comercial de Argentina con Israel no refleja, digamos, números significativos. Incluso ha habido una pequeña variación el año pasado, pero no estamos hablando de un porcentaje importante y significativo para la Argentina, que a su vez, Mariano esto lo sabe mejor que yo, representa el 0.3% de las exportaciones mundiales. Entonces, cuando uno piensa en política exterior, a priori, tal vez estaría pensando en, por ejemplo, aumentar las exportaciones de la Argentina, digamos, extender lazos políticos para aumentar las exportaciones. Podría ser una forma de entender la política exterior de un país. Bueno, no es el caso de Milei. Él seguía netamente por la política. Existe el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que en un primer momento estuvo a cargo de Diana Mondino, y en un segundo momento por Gerardo Huerte. La gestión de Mondino, y esto me parece interesante subrayar algunas cosas, porque creo que es relevante también mirar qué pasó en esa gestión, que duró 10 meses. En primer lugar, lo primero que se hizo en materia de política exterior en el gobierno de Milei fue decir no al ingreso a los BRICS. Fue lo primero, y lo hizo mediante una carta a todos los presidentes que componen el grupo BRICS, diciendo que, bueno, gracias, pero Argentina no era el momento para el ingreso. Eso obviamente es un factor negativo, más allá de si uno está a favor o en contra de los BRICS, porque hoy en día los BRICS son un bloque político constituido por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y también está integrado por una gran cantidad de países, y este grupo se conoce como el BRIC+. Bueno, Argentina no ingresó en este bloque político que, dicho sea de paso, representa el 40% de la población mundial, el 30% del territorio del planeta, un 30% del PIB mundial, es decir, era una oportunidad justamente para tener un poco de oxígeno en materia incluso económica, porque los BRICS han creado ya desde el año 2015 un banco de desarrollo que fue creado un poco como alternativa al FMI, al Banco Mundial. Entonces, Argentina podría haber encontrado ahí acceso a no solo préstamos, sino incluso a financiamiento para infraestructuras, bueno, diferentes proyectos que
podrían haberle dado a la Argentina un aumento en las exportaciones o haber ganado una cuota de mercado a nivel internacional. Todo esto en potencial porque no sucedió, pero podríamos pensar que el ingreso a los BRICS podría haber beneficiado a la Argentina en diferentes ámbitos. Bueno, esto no ocurrió. Y no ocurrió porque, lógicamente, los BRICS son un artificio de China, digamos, por decirlo de manera resumida, y justamente el gobierno Milei está alineado con Estados Unidos. Entonces, este alineamiento político tiene que ver con la puja entre Estados Unidos y China. Lo segundo que hizo la gestión de Diana Mondino, que podríamos caracterizar como importante, fue la visita, tal vez lo recordarán, a la base espacial de China en Neuquén, que se llama Estación de Espacio Lejano. Bueno, obviamente todo esto también se sitúa en este marco de ver qué estaban haciendo los chinos en esa base espacial. Y en esos días también el gobierno de Milei visitó a la base europea que se encuentra en Argentina, como para disimular un poco que no era una afrenta hacia solamente los chinos, sino que estaban inspeccionando qué es lo que había por dudas de presencia militar china en esa base. Bueno, terminó en declaraciones de Mondino diciendo, no sabemos si hay militares, los chinos son todos iguales, entonces que causó bastante revuelo y salió en todos los diarios del mundo. Bueno, ella después aclaró que no quiso decir eso, sino quiso decir que eran todos civiles y que eran todos iguales. Bueno, en fin. Esa fue la segunda cuestión en la gestión de Mondino. La tercera cuestión fue el pedido de ingreso a la OCDE. Recordemos que la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que fue fundada en la década del 60 y que incluye a 38 estados que son estados, economías ricas, podríamos decir, del mundo. La OCDE no provee financiamiento, no es un foro de negociación y no negocia tratado de libre comercio, sino que sugiere normas, reglas para aumentar la calidad de las instituciones y que esos países puedan, obviamente, tener equilibrio fiscal, bueno, mejorar el acceso a crédito, etc. Bueno, eso se mantiene en vigencia, vemos, es un proceso que, según la OCDE, va a superar posiblemente al gobierno de Milei porque lleva varias gestiones de terminar. Y lo último, que es lo más tal vez curioso y particular y no desentona con las contradicciones políticas y económicas, es que Diana Mondino, en representación de la Argentina, votó en contra del embargo estadounidense a Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicho sea de paso, este reclamo que vienen haciendo 187 países desde hace ya muchos años, pero que en la última votación sacó 187 votos. O sea, hay 187 países que están en contra del embargo estadounidense a Cuba. La ONU lo viene, digamos, reclamando hace 32 años. Y Argentina votó, obviamente, en contra del embargo, lo cual le costó a Mondino el cargo, ¿sí? Porque inmediatamente después es destituida. Los únicos dos países que votaron en contra de esta resolución fueron Estados Unidos e Israel. Es decir, por eso vuelvo a decir lo mismo, la política exterior de Milei es netamente política, no tiene que ver con la economía, con lo comercial, sino un alineamiento, un seguidismo de la política exterior de Estados Unidos y de Israel. ¿Por qué Argentina vota a favor, dicho sea de paso? Y esto sucede hace muchísimos años y siempre ha sucedido así. Porque Cuba también es parte del Comité de Descolonización de la ONU, en donde se apoya el reclamo argentino en la cuestión de Malvinas. Entonces, Argentina nunca ha votado en contra de Cuba en la cuestión del embargo, porque Cuba es un aliado fundamental para el reclamo argentino sobre Malvinas al Reino Unido. Queda además decir que obviamente las resoluciones no son legalmente vinculantes, porque si no sería una victoria aplastante en contra del embargo, así que por eso Estados Unidos no la respeta. Esa fue la gestión Mondino, que marca un poco también las contradicciones dentro del gobierno de Milei, y a partir de ahí accede al cargo de canciller Gerardo Huerten,
era embajador en Estados Unidos. Entonces, esa es una señal política de Milei hacia los Estados Unidos de decir, bueno, el embajador que se encuentra en Estados Unidos va a presidir la Cancillería y va a estar mucho más alineado con las ideas del presidente, que son las ideas de Estados Unidos. Entonces, la gestión Wertheim se ha caracterizado por también un ajuste dentro de la Cancillería, incluso persecuciones políticas a diferentes representantes argentinos en el exterior y en todo el ámbito diplomático. Incluso se estaba hablando fuertemente en las últimas semanas de el cierre del ingreso de nuevos aspirantes a lo que es el Instituto de Servicio Exterior de la Nación, digamos, que van a ser los nuevos diplomáticos en el futuro. Bueno, hay toda una cuestión ahí en la diplomacia y en la política exterior que hace mucho ruido y que obviamente nos lleva a preguntarnos qué está haciendo Argentina en el ámbito internacional, digamos, cuáles son los lineamientos. No se entiende muy bien qué es lo que se quiere hacer, salvo que uno entienda que, como decía recién, solamente es un seguidismo de los intereses de Estados Unidos y de Israel. Para ir cerrando un poco, después podemos seguir conversando, tengo algunos números sobre los viajes de Milei al exterior. Eso también marca mucho a dónde va el presidente, con quién se reúne, cuántas veces va a cada país. Estamos hablando que en toda la gestión ha realizado 24 viajes oficiales, que representan 221.000 kilómetros. Es decir, le dio la vuelta al mundo 5 veces y media en lo que va de la presidencia. Gastó más de 3,5 millones de dólares, ahí el ajuste obviamente no está. Y de los 24 viajes fue acompañado en 23 ocasiones, casi en todos, por su hermana, la secretaria general de la presidencia. Y acá también hay una cuestión que hace bastante ruido, porque no solo la política exterior de Milei es irrelevante en términos de beneficios para el país, sino que le ha dedicado mucho más días que a visitar a las propias provincias. Incluso el presidente de provincias que no conoce. En este sentido, ha dedicado 80 días de la gestión a viajar al exterior y solo 26 días a las provincias. Es decir, el 5% del tiempo de la gestión que llega como presidente lo dedicó a viajar a las provincias. En todo este periplo de viajes recorrió 14 países. En primer lugar se sitúa Estados Unidos, en 10 ocasiones visitó Estados Unidos, en 5 ocasiones visitó Italia, en 3 ocasiones visitó España, Suiza y la Ciudad del Vaticano, en 2 ocasiones visitó Brasil, Israel y Francia, y en solo una ocasión visitó Uruguay, Chile, Paraguay, El Salvador, Alemania y República Checa. También cabe decir que no todos los viajes que hizo Milei al exterior estuvieron destinados a compromisos de Estado. Vos hoy lo decía, él si tiene que recibir un premio, va a Alemania, va a República Checa, va a Suiza, digamos, no necesariamente tiene que ir en representación de la República Argentina. Y acá voy a mencionar 4 premios que recibió Milei en diferentes países, como para también orientar un poco lo que significa para él la política exterior. En abril del 2024 viajó a Estados Unidos para recibir el premio Embajador Internacional de la Luz. Un par de meses después, en junio del 2024, viajó a Suiza, donde Zelensky le entregó la condecoración Orden de la Libertad, ¿no? Que tiene una forma... Sí. En enero del 2025 vuelve a viajar a Estados Unidos, ahí le entregan el premio Titán de la Reforma Económica. Todo esto parece broma, pero realmente es parte de la realidad en la cual vivimos. Y por último menciono el premio que recibió ahora en junio en Israel, llamado Premio Génesis, que según dicen es el Nobel del mundo judío y que solamente lo han recibido algunas pocas personas. Bueno, en eso anda la política exterior de Milei. Hay muchísimo para hablar, pero creo que Milei no entiende el mundo en el cual vive, solamente hace un seguidismo de los intereses de Estados Unidos y de Israel, y que obviamente no beneficia en nada a la República Argentina en su conjunto, sino que al contrario, nos mete más en problemas que traer soluciones, digamos. Sí, vos sabés que te escuchaba y me acordaba que Mondino formaba parte del ala dura de lo que era La Libertad Avanza al principio, o sea, Fundación Mediterránea, o UCEMA, no me acuerdo cuál de las dos, y a Milei lo acompañó
Yo me pregunto si pasa como pasaba con Alberto, como en Alberto, que ¿se acuerdan cuando a Ginés González García lo rajan? Que en realidad no lo rajan, sino que lo mandan a una embajada. Bueno, me estoy preguntando si pasó eso en realidad con Mondino. Yo decía, ¿no? ¿Cómo se le ingenia al gobierno de Milei para jugar con Estados Unidos así y al mismo tiempo de negociar con los chinos? O sea, ¿qué país es el que más le compra a la Argentina hoy? Estaba escuchando lo que decía atentamente Alan, y creo que ese seguidismo, uno puede hacer política exterior con muchos parámetros. El de Milei, claramente, como dice Alan, tiene que ver con ese seguidismo a la política exterior norteamericana y del Estado de Israel, que no tiene en principio un beneficio económico directo, ¿sí? El único beneficio directo que le encuentro es ese préstamo en el que intercedió Donald Trump como asistencia por parte del FMI. El único beneficio directo que le encontraría eso. Después, si uno lo analiza desde el punto de vista comercial, claramente no tiene sentido, ¿sí? Y de hecho hubo al comienzo del gobierno de Milei, varias bravuconadas, ¿sí? Respecto de el gobierno chino, ¿no? Que creo que apelan a un desconocimiento total de cómo funcionan primero las relaciones exteriores y después al hecho de que Argentina tiene vínculos no solo comerciales con China, sino que están estos swap, que significan, es una caja de cambio, digamos, de monedas para el intercambio comercial, que son reservas del Banco Central, o sea, son reservas de libre disponibilidad para el Banco Central, convertidas, o sea, son reservas en moneda china que pueden convertirse a dólares, por lo tanto uno los puede tomar como respaldo de la reserva del Banco Central. Y ahí hubo una política en principio, desconocer que te están prestando plata, ¿no? ¿Quién te está prestando plata para sostener la reserva del Banco Central? Y lo más trágico de todo, y ahí creo que el punto, es que en ese sentido, el problema en términos de las relaciones internacionales es no saber a qué jugás, ¿sí? O sea, no está mal tomar partido por Estados Unidos, llamémosle, o tomar partido por China en el escenario actual. Lo que no se puede es estar jugando a dos puntas todo el tiempo, o directamente no conocer el escenario, ¿sí? Porque hay países, particularmente yo creo que para el escenario latinoamericano, un gobierno que sí claramente sabe a lo que está jugando es Brasil. De hecho, los enfrentamientos que tuvo esta semana Lula directamente con Donald Trump son producto de ese realineamiento de Brasil con los intereses chinos en la región. Por lo tanto, vos tenés ese enfrentamiento, en realidad se está peleando Lula con Trump, pero atrás tenés un respaldo de los BRICS y particularmente de China para ese alineamiento, ¿no? En el caso de Milei es seguidismo por parte del gobierno a la política exterior norteamericana, pero no termina de cortar los lazos que lo unen en términos comerciales y de préstamos de dinero con el gobierno chino, ¿sí? Entonces eso creo que es una herramienta en términos diplomáticos y de la geopolítica de patas cortas, ¿sí? Ahora, te hago una pregunta, Mariano. Digo, ¿esto vos crees realmente que es desconocimiento de Milei o es una jugada que en términos políticos busca captar la atención de cierto sector del país que identifica siempre al peronismo, o en este caso al kirchnerismo, con los intereses chinos? Digo, en este intento de posicionarse, digo, vivimos en un país bastante chauvinista donde siempre los intereses donde siempre estuvimos mirando a Europa en el siglo XIX, Estados Unidos en el siglo XX, y me parece que hay un consenso generalizado en el antiperonismo de que el alineamiento con China o con ciertos países que no son occidentales se asocia de alguna manera al populismo, o se asocia de alguna manera a este posicionamiento político, ¿no? Y que Milei en ese sentido entiende, más allá porque yo creo que Milei está, más allá de ser un títere del poder real, está autoconvencido de muchas de las cuestiones que pregona y que realiza, ¿no? Entiendo que está convencido de que el alineamiento debe ser con Occidente y debe ser con Estados Unidos, aún conociendo las implicancias económicas que esto conlleva con respecto a China. Como vos dijiste, después tuvo que bajarse los pantalones, ir a negociar con China y renovar el swap, ¿no? Porque eso ponía en riesgo su gobernabilidad en función de la disponibilidad de reserva del Banco Central. Pero digo, no sé si desconoce o juega un papel, digo, ¿no? En términos políticos. A ver, no quiero centralizar la palabra, pero me parece que en general uno cuando ve los alineamientos en términos de diplomacia y de geopolítica,
generalmente hay un sesgo, siempre hay un sesgo ideológico, pero hay un componente fuertemente económico en esos alineamientos. Tarde o temprano, el peso de los vínculos comerciales y económicos entre los diferentes países termina redundando en un establecimiento de un vínculo particular, ¿sí? Acá, aparte de lo que resaltaba Alan al comienzo, cuando uno ve actualmente la canasta exportadora argentina, ¿sí? Esos vínculos que tiene actualmente con Israel y con Estados Unidos no se reflejan, no mueven la aguja en términos de lo que Argentina se vincula con el mundo en términos económicos. Por lo tanto, ahí hay una falta de carácter estratégica en ese tipo de alineamiento, que podría existir si básicamente te abren la puerta del otro lado y te dicen, bueno, mirá, este respaldo regional para los intereses de Occidente, reflejados en los intereses de Estados Unidos, se traducen en un respaldo económico fuerte para sostener este gobierno hasta el último momento, ¿no? A lo que dé lugar. Pero ese alineamiento no está tan claro. Y ya hubo varios avisos del gobierno norteamericano de decir, desarmen el swap con China, desarmen los vínculos comerciales que tienen con China, y no ha habido una respuesta por parte del gobierno. Por lo tanto, en términos concretos, hasta ahora hay un juego a dos puntas, ¿sí? Hasta ahora se sostiene un juego a dos puntas, que es peligroso en términos de la diplomacia. Yo pensaba que quizá tenga que ver por el peso que pueda llegar a tener Estados Unidos en el directorio del FMI, como posibilidad de decir, bueno, listo, nada, estoy acá, si querés, en relación al préstamo, creo, no me acuerdo si lo mencionaste vos, Toto, o lo mencionaste Piojo, al principio, que el gobierno de Milei estuvo 2 meses y tuvo que pedir plata más o menos, quizá, me pregunto si por ahí viene por ahí, eso yo lo desconozco. Sobre todo porque pensando en esto que decís vos, Piojo, el tema de la canasta argentina, las exportaciones de Argentina, ¿a dónde van a parar? ¿Quién es el mayor comprador de cosas de Argentina? Básicamente, los 3 grandes socios argentinos son China, Brasil y la Unión Europea. ¿Sí? O sea, tenés los grandes números de las exportaciones argentinas. Asia, con centro en China. Brasil como socio comercial directo por formar parte de los acuerdos del Mercosur, y la Unión Europea con acuerdos específicos, sobre todo del sector agroalimentario, ¿sí? Estados Unidos hoy no representa un peso significativo de las exportaciones argentinas. No tengo el dato exacto acá, quizás lo puede tener Alan más certero, pero digo, no es Argentina hoy un socio comercial estratégico de Estados Unidos. Entre Milei y el gobierno de Estados Unidos ha significado un salto en ese sentido, creo. Está claro que es parte de esta batalla cultural, ¿no? El alineamiento con Estados Unidos. Ahora, y también Milei dijo muchas cosas que luego debió revertir, ¿no? Como que se cortaba un brazo antes de subir. Es decir, cabe preguntarse si este pragmatismo lo debilita o lo fortalece, ¿no? Porque ha mostrado bastante pragmatismo en el año y medio en cuanto a un montón de cosas que pregonaba en campaña y que luego debió revertir. Quizá todavía tiene algo de crédito social, algo todavía de crédito social. Eso seguramente se ve en las elecciones. Pero un amigo decía, si acá no hay plata, si no hay guita para un sector social que es el más golpeado hoy, vos podés tener buen marketing, podés tener buenos influencers, pero la política termina siendo económica, que es un poco lo que dijo el Piojo al principio. Sí, un poco la pregunta que planteaba el Piojo desde Zayat, si ese cambio viene realmente por los intereses de las clases populares y sus manifestaciones de protesta, que están reprimidas y bastante ocluidas, o si viene por el lado de los intereses de las corporaciones, ¿no? Y sobre todo de las burguesías nacionales. Tal cual. Ahí parece estar el límite, ¿no? Y agrego un componente más a este análisis, que es el tema de la oposición que se construyó o no se construyó en este periodo, ¿no? Hay una cuestión de, hay un sector que quedó muy golpeado del gobierno anterior de Alberto Fernández, que no supo reconstruir una oposición consolidada, ¿sí? Que de hecho ahora se está intentando reconstruir de cara a las elecciones que se vienen, con muy poco tiempo en el camino, ¿no? Y ahí el encarcelamiento de Cristina Kirchner, un poco que se terminó siendo el aglutinante de esa conformación electoral que se va a presentar ahora en breve. Pero uno lo ve allá en otro plano, que tiene que ver con estas luchas sociales, por ejemplo, en términos sindicales, todos los trabajadores estatales, o mismo la CGT para el sector privado, los sindicatos no han tenido un rol decisivo en términos de llevar la confrontación a otro nivel,
¿no? Con el gobierno de Milei. ¿Han sostenido el conflicto? Sí, es verdad. Han sostenido el conflicto el año y medio de gobierno de Milei. Pero en un nivel que no se desborde, ¿sí? Como para sostener el reclamo, pero sin que eso pueda escalar en otro sentido. Yo creo que están jugando, un poco en referencia a esta tesis de Zayat, están jugando a que el gobierno se caiga solo, ¿sí? Es esta idea, no, nosotros no vamos a ser quienes empujemos al gobierno en el barranco, sino que esperamos que la situación económica se le complique en un punto tal que terminemos siendo la alternativa. Pero nosotros no vamos a empujar a este gobierno al abismo, ¿sí? Un poco eso en términos sindicales es lo que se ve en las internas sindicales y en el rol que ha tomado la CGT y las centrales sindicales en el último año y medio de gobierno. ¿Eso puede ser como un acuerdo político entre las cúpulas, entre los gordos de la CGT y una fracción dentro del gobierno? O sea, diciendo, bueno, mira, esto puede funcionar por ahora. O sea, o dejarnos gobernar un poco nada más. No sé si hay un acuerdo político firmado, ¿no? O sea, no. Yo creo que es más una imposibilidad por parte del peronismo de rearmarse, de salir a confrontarlo de manera directa. El antecedente de Alberto Fernández está demasiado fresco, ¿sí? En la gente todavía está demasiado fresco el gobierno de Alberto Fernández, como para reconstruir algo desde ahí. De hecho, tienen que salir a mostrar caras nuevas, porque mostrar digamos, si la alternativa es la vuelta de Alberto Fernández, estamos fritos, ¿no? O sea, si la alternativa al gobierno de Milei es el gobierno de Alberto Fernández, estamos fritos. Milei se queda 20 años más, ¿se entiende? Entonces, esa imposibilidad de reconstruir, los sindicatos han negociado aportes a las cajas de los sindicatos para que no se pongan en cuestión ni los aportes sindicales ni los aportes a las obras sociales, ¿sí? De hecho, de las pocas desregulaciones que no avanzó demasiado es esa. O sea, fíjense que se avanzó en un montón de planos la desregulación de la economía. Y en términos de las leyes que organizan los sindicatos, no se avanzó, ¿sí? Es un punto, digamos, si no hay un acuerdo se parece bastante, ¿no? De mi poder sindical no me lo toques, ¿sí? Y la contracara de eso es el conflicto, te lo sostenemos, pero te lo sostenemos hasta un punto. No estamos dispuestos a escalarlos y nosotros no te vamos a empujar al abismo. Si chocás la calecita, la chocás vos solo. Y en todo caso nosotros aparecemos después. Es una lectura que hago, capaz que estoy errado, ¿no? Pero es una lectura que hago respecto al vínculo entre lo sindical, lo político y el actual gobierno. Yo me acuerdo que la gestión de Macri no fue un poco así los primeros 2 años, como ha sido esa permisividad de, bueno, te dejo gobernar por la razón que sea, y después empezó a escalar. Creo que fue después de las elecciones del 18, si mal no recuerdo, que arrancó el proceso así de... Sí. Los dos primeros años del gobierno de Macri fueron gobiernos prácticamente sin oposición. Macri hizo lo que le pareció mejor. No tuvo una oposición en el Congreso. Y el antecedente de Cristina era Cristina deja el gobierno en el 2015 con una mirada mucho más, como un sector de la población mucho más amigable que lo que deja Alberto Fernández. El antecedente, digamos, con el que asume Macri, es un gobierno que había dejado cierto... Cristina se va a aplaudir en Plaza de Mayo, ¿sí? Se va con un acto en Plaza de Mayo, con la Plaza de Mayo llena, ¿sí? Alberto Fernández se va por la puerta de atrás. Quizás tiene que ver también con la mezquindad de la política sindical en función de cómo quedó ocluido durante el kirchnerismo, ¿no? Es decir, un poco esta división entre izquierda, derecha o centro izquierda y derecha al peronismo, y el lugar que le deja el kirchnerismo a la derecha del peronismo durante casi 20 años, hace que también la derecha del peronismo encarnada por los gordos sindicales no avance, ¿no? O avance a medias, porque no va a llegar a detentar el poder real aún cuando caiga el gobierno de turno, ¿no? En la coyuntura política. Ahora quizás, y es lo que piensan mucho, ¿no? Que la salida va a ser por la centro-derecha del peronismo, la salida de Milei. Un poco que no se sabe si es una esperanza o una nueva tragedia, ¿no? Los moderados. Alan, ¿quería comentar algo? Sí, a ver, había comentado que le había dedicado mucho tiempo Milei a viajar por el mundo y no lo había hecho así, a viajar por el país, digamos, como tal vez cualquier presidente lo haría. Hay, si no me equivoco, 11 provincias que Milei no conoce. Estamos hablando de Chubut, Catamarca, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis y Santiago del Estero. Y a Chaco la conoció cuando fue a la inauguración de la iglesia Portal del Cielo, de un pastor evangélico hace algunas semanas, ¿no? Después de ese milagro divino para la construcción de la iglesia. Entonces, es todo de una precariedad, digamos, que a veces uno se pregunta cómo se sostiene esto, ¿no? Porque
Cuando uno ve en las cuestiones de la economía está atado con alambre, las cuestiones políticas también, la política exterior también, digamos, bueno, creo que es un momento de transición que es cierto, no se puede omitir el último gobierno de Alberto Fernández, que realmente una de mis hipótesis es que ha cimentado el ascenso de Milei, digamos, no se puede omitir esa parte de la historia, pero el gobierno de Milei tiene muy pocas argumentaciones o muy pocas bases para sostenerse a sí mismo, digamos, es un gobierno muy endeble, que sí, se puede sostener por el pasado, tal vez, de la última experiencia política, pero mirando a futuro no se ve ninguna pata sólida y coherente que lleve a la Argentina a un puerto mínimamente coherente. Entonces, bueno, en eso estamos, digamos, ya veremos las consecuencias en poco tiempo. Sí, y una reflexión que se me viene a la mente mientras escuchaba a Alan es pensar que durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿sí? La caracterización del gobierno de Alberto Fernández es que, además de lo que uno puede pensar de Alberto Fernández, es que fue un gobierno de un tibio, ¿no? Que siempre... ¿Cuál era el argumento que sostenían? Piensa que Alberto Fernández llega con mucha ilusión, gana con el 54% de los votos y una construcción política envidiable, ¿no? Para hacer alternativa de lo que había sido Macri. Y eso lo diluye muy rápidamente porque ese capital político lo pierde muy rápidamente porque estaba este argumento de que no daba la correlación de fuerzas, ¿no? Esta idea de que había que... De hecho, en muchas instancias Alberto Fernández intenta avanzar con ciertas políticas que luego retrocede, y en ese carácter dubitativo es que va perdiendo el capital político. La primera es la de Vicentín, ¿no? Ese intento de estatizar Vicentín y quedar en la mitad de camino y retroceder inmediatamente, ¿no? Y el argumento siempre era, no nos da el capital político, no nos da la correlación de fuerzas. Si hay algo que destruyó Milei, es esta idea de que tenés que tener correlación de fuerzas favorable para tomar decisiones, ¿no? Y en función de esto que dice Alan, ¿no? Uno no sabe para dónde va el gobierno de Milei, se tiene algunos indicadores, pero ha hecho demasiadas cosas, con muy poco capital político, sin sustento en el Congreso, ha logrado una cantidad de transformaciones y jamás a Milei se le cruza por la cabeza la idea de que tiene que primero construir la correlación de fuerzas y si le da la correlación de fuerzas recién avanza. No, atropella, ¿no? O sea, ha atropellado y no sin oposición del otro lado, ¿no? Es interesantísimo. Toto, ¿querías comentar algo? No, estaba pensando en lo que decía Mariano. Estaba pensando en el posible veto a todo lo que decidió el Congreso y que también quizás hay una lectura en que el capital político pasa por cierto consenso entre una gran parte de la ciudadanía que ve con buenos ojos este pragmatismo y esta toma de decisiones atropellante y que creo que los principales analistas del gobierno miden esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde está el nivel de popularidad? ¿Por dónde puede venir el golpe? Y es en función de esto que avanza. Y como dice Mariano, avanzó con muchísimas desregulaciones que las vamos a sufrir durante los próximos 20 años. El esquema si pasa, pasa. O sea, vas tanteando y en términos de la conflictividad, un elemento también propio del gobierno de Milei creo que es ir marcando la agenda todo el tiempo. No dejar que te marquen la agenda, sino poner la voz a la agenda, ¿sí? En términos de la conflictividad. Si uno repasa el último año y medio de gobierno de Milei, todas las semanas estás discutiendo una cosa diferente. O sea, todas las semanas el conflicto revienta en otro lado, ¿sí? Entonces uno se encuentra, incluso en términos de militancia, se encuentra apoyando conflictos o formando parte de instancias de conflictividad, pero todo el tiempo se está corriendo el arco, ¿no? Una semana es el Garrahan, la otra semana es, ¿no? Te está corriendo el foco del conflicto todo el tiempo. Entonces es imposible, digamos, por lo menos por ahora, ha resultado muy difícil articular todos esos conflictos en un solo frente de lucha. Fíjense que algo que no mencionamos, dos de los principales objetivos sobre los que ataca todo el tiempo Milei tienen que ver con el cine y las expresiones artísticas y con las universidades y el aparato científico-tecnológico, que son dos lugares de los cuales surgen gran parte de las críticas de su gestión y de la posible generación de sentidos, ¿no? Está muy pensado y es muy coherente en línea de lo que quiere lograr atacar a estos sectores. Parece un ensañamiento personal, pero en realidad es algo totalmente lógico.
y pensado, desde el desfinanciamiento hasta el ataque directo, ¿no?, de los artistas y de los científicos. Me quedé pensando en lo que decía Mariano sobre esto de marcar la agenda. Lo que pasa es que lo que estamos viendo en el último año es que es una agenda que propone el gobierno muy antisocial. Entonces, obviamente eso genera un factor político de aglutinación de una oposición que tal vez no tiene representación, por decirlo así, partidaria, netamente partidaria, o se refleja en tal o cual partido político, sino que genera oposición, digamos. Es decir, el caso Libra no fue menor tampoco, y todavía vamos a ver las consecuencias legales de eso, y no solo en Argentina, sino en Estados Unidos. La cuestión del Garrahan, el ataque a las universidades nacionales, a la educación en general, digamos, todo eso genera oposición. Y esa oposición, obviamente, aún no tiene forma política porque habría que hacer otro programa, pero la abstención electoral es pavorosa. 50% de abstención, hay una masa de la población que no sabemos en qué está pensando, porque no elige a ninguna de las opciones electorales. Entonces, eso también es desencanto, es desilusión, es oposición en alguna forma, porque si apoyaran al gobierno de Milei, lo votarían a Milei, pero ni siquiera van a votar. Entonces, ¿cómo se va a materializar la abstención y la oposición? Bueno, obviamente lo veremos en el futuro, pero esa agenda que está marcando el gobierno es netamente antisocial, siempre lo fue, pero este año es mucho más nítida y no le hace bien, obviamente, al gobierno, para nada. Lo de Libra pasó totalmente desapercibido, más allá de que tuvo implicancias legales y aparecieron denunciantes en distintos lugares del planeta, creo que en Italia, en Estados Unidos. Aún así, como un cierto manto de impunidad, donde lo que tanto se criticaba era el problema era la casta. Ahora, lo que han construido es un sentido común, que eso es lo más grave en realidad. Lo más grave es construir un sentido común de las cosas. Y eso es un poco lo que han conseguido, en cierta forma, ¿no? Esta falsa idea de la reducción del Estado. El Estado nunca se reduce. Lo que se reduce en realidad son la forma en que el Estado se relaciona con las personas, o cómo se administra parte del dinero, parte de los fondos que maneja el Estado. Porque el dinero siempre está. Entonces, por ahí lo problemático, eso también es algo quizá a tener en cuenta. No, queda claro, Rafael, que todo el relato en contra del Estado no ha sido ratificado en los hechos, de ninguna manera. Milei se hace del Estado justamente para achicar partidas presupuestarias, reasignarlas, por ejemplo, a sectores de inteligencia, en detrimento de las partidas presupuestarias de educación, de salud, de cultura, lógicamente. Y también otro caso interesante que no pasó desapercibido, incluso hasta en los propios medios que uno podría tachar como oficialistas, que fue el tema de las valijas, que incluso en un programa de Carlos Pagni estuvo casi dedicado a eso. Hugo Alconada Mon también le ha dedicado varios artículos en el diario La Nación. Digamos, son todas cuestiones que van haciendo mella. Obviamente se van a esclarecer dentro de algunos años. ¿Por qué? Porque el poder del Estado lo tiene Milei. Entonces, él que tanto relata en contra del Estado, justamente puede hacer lo que hace por el poder del Estado. De otra manera no sería posible. Por eso vuelvo, esto de marcar la agenda creo que es una cuestión importante en términos políticos, porque no es marcar la agenda en términos positivos. Inauguro escuelas, construyo hospitales, no, es todo lo contrario, destrucción. Entonces, esa agenda que él va marcando, que va generando un camino en esos aspectos a los cuales él está de acuerdo, no es un camino positivo. Bueno, señores, maravilloso. Ha sido maravillosa esta noche. Todos los elementos que se fueron ordenando y acumulando. O sea, me llevo mucho para leer y para pensar. ¿Alguien quiere agregar algo más, una conclusión? Toto, vos sos de la buena idea. De verdad.
No, vos, Rafa, que sos el conductor y con esa voz de locutor que tenés, dale un cierre a esto. Los próximos meses, octubre va a ser decisivo para pensar el rumbo que va a tomar esto de cara a los próximos 2 años. Aunque como dijo el Piojo, hay ya una trayectoria marcada. Y por regla general los gobiernos esa trayectoria no suelen haber virajes grandes. Me pregunto qué va a pasar qué va a pasar con el PRO, si es que existe todavía el PRO, con parte de los radicales, que son socios tácitos de este gobierno. Y también me pregunto si el procesamiento de Cristina involucra algo, o sea, fue una decisión política por parte de la gestión de Milei y si eso favorece o no favorece a la gestión de Milei. En realidad yo me llevo más preguntas que certezas. Así que, dicho esto, les agradezco muchísimo a los 3 que hayan participado en el método. Seguramente van a volver. Todo el mundo vuelve al método. Siempre hay temas de qué hablar. Así que les agradezco su participación por este ciclo de entrevistas que hemos inaugurado y que nos da tanta satisfacción hacerlas. Bueno, muchas gracias, Rafa. Un gusto compartir con los muchachos el espacio. Volvamos a hacernos todas estas preguntas dentro de 1 año y medio. Menos. Yo diría que para para la apertura para marzo del 2026 vamos a tener... Por eso, ahí podemos hacer otro programa y seguramente tendremos mucho más para decir. Igual hay algo que no analizamos en términos políticos, me quedo con esto, que hay una jugada en Provincia de Buenos Aires que fue desdoblar Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires nunca desdobló elecciones nacionales. Estaba la primera vez que va a desdoblar. Y ahí va a marcar el pulso de, como decíamos, la gran batalla es Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y va a ser antes que la nacional. Fíjense que las elecciones que tenemos más próximas son las que ocurrieron en Cava, en donde el gobierno ganó a Dorni por muy poco y salió a nacionalizar resultados como si hubiera sido ganador, como si eso le diera un aval, ¿no? A su gobierno. Creo que en las elecciones de Provincia de Buenos Aires hubo una jugada muy arriesgada de Kicillof de desdoblarlas, porque eso puede salir, en términos del peronismo, puede salir muy bien o puede salir muy mal. ¿Sí? Pensemos en resultados. ¿Qué pasa si la Libertad Avanza en esta alianza con el PRO te saca más votos que el peronismo? Eso es un espaldarazo a octubre que no sé si se revierte tan fácil, ¿sí? Por eso puede salir, esa elección de Provincia de Buenos Aires va a marcar mucho el pulso de lo que viene, ¿sí? Y ahí hubo una jugada muy arriesgada, que fue parte de la interna del peronismo en el último tiempo. Claro, eso te iba a decir. Fue parte de la interna de Kicillof con Cristina. Claro, y es una jugada muy arriesgada, porque de nuevo, ahora tenés esta alianza PRO, de nuevo, no sé qué es del PRO hoy, en el interior de la provincia tiene su peso, ahí hay que leer qué pasa en el conurbano y qué pasa en el interior de la provincia, qué pasa con el radicalismo provincial del interior, sí, que tiene su peso, no en el conurbano, pero sí en el resto de la provincia. ¿Y cómo sale esa jugada? Puede salir muy bien o muy mal en términos de la oposición, particularmente el peronismo. Porque después hay muy poco tiempo entre septiembre y octubre, en la siguiente elección de carácter nacional. ¿Sí? Y después estas semanas van a ser decisivas, creo. Porque ahí tenés, si se le descalabra demasiado el esquema económico en los próximos 2 meses, previo a las elecciones, eso le puede hacer mella al esquema del gobierno. Está todo a definirse en los próximos 3 meses. Así que acepto la invitación. Después, en un par de meses, hacemos con el diario El Lunes. Por supuesto, incluso se puede desglosar por temas, porque la Argentina es un país tan grande que hay tanto por sector, incluso se puede hablar de... Hay mucho de qué hablar, muchos temas de qué hablar. Sí. Así que, señores, ha sido un gustazo. Bueno, un gusto desde acá también. Nos vemos. Nos están esperando la gente de la familia para comer, así que nos vemos. Sí, estoy igual. Gracias, nos vemos, señores. Un abrazo, Gonzalo. Gracias de nuevo. Chau. Esto fue El Método, señores. Síganos en todas las redes sociales.
Estamos no estamos en Instagram, mentira. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Twitter. Déjanos tus comentarios, déjanos los temas que te interesan hablar. Opiniones sobre los programas, te lo voy a súper agradecer. Y por supuesto, no te olvides de consumir nuestra queridísima Yerbalien, que podés encontrarla si venís a Capilla del Monte en distintos puntos de venta, como también podés encontrarnos en Instagram, en la tiendalien Capilla. Te mando un gran abrazo, que tengas unas muy buenas noches. Esto fue El Método por Rafael Jiménez.